Vi la camilla vacía y un historial médico que no coincidía con la historia de mi esposa. ¿Todo era un montaje para quedarse con el dinero del seguro? Sentí una mezcla de ira y confusión. Nadie sospechaba nada, pero yo tenía pruebas en mi teléfono. Pero déjame contarte cómo llegamos a este momento. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Ahora, déjame retroceder un poco para explicarte cómo empezó todo. Mi nombre es María Fernanda Salvatierra, tengo 54 años, y vivo en la colonia Roma Norte, aquí en la Ciudad de México. En abril del año pasado, yo me sentía tranquila, incluso agradecida. Pensaba que la vida finalmente me estaba dando un respiro después de años de trabajo, malas rachas familiares y un matrimonio que, según yo, ya habíamos logrado estabilizar. Creía que entendía a mi esposo, Héctor Ramírez, un hombre de 57 años con un carácter complicado pero, al menos en apariencia, leal. Esa mañana estaba en la cocina preparando café. El aroma llenaba el departamento mientras yo revisaba, como siempre, mis cuentas en el celular. Me sentía estable, fuerte, lista para iniciar un nuevo proyecto de consultoría que me habían ofrecido por 20,000 pesos. Era un buen inicio para lo que esperaba fuera una etapa más tranquila. Incluso sonreí al escuchar el ruido torpe de Héctor en el pasillo. Otra vez revisando tus números, me dijo Héctor con una voz entre burlona y cansada. Alguien tiene que hacerlo, respondí sonriendo. Esa era nuestra dinámica. Yo la organizada, él el relajado. A las 9:30 de la mañana, mientras desayunábamos juntos, llegó mi amiga Pilar, una de mis pocas aliadas. Venía a dejarme unos documentos del proyecto. La vi entrar con su energía habitual. Traigo buenas noticias, dijo, levantando una carpeta. Mi corazón se animó un poco. Últimamente necesitaba esas pequeñas victorias. Pero ahí, justo en ese momento tan cotidiano, ocurrió el primer detalle. Una tontería, algo que ignoré. Pilar saludó a Héctor, pero él apenas levantó la mirada y murmuró un hola. Sus ojos estaban inquietos, como si ocultaran algo. Pilar me lo comentó después. Oye, ¿tu marido está bien? Lo vi nervioso, no sé, raro. Yo solo me reí. Ah, ya sabes cómo es. No quise darle importancia. Error mío. Ese fue el primer aviso, uno que debí tomar en serio. Durante las semanas siguientes, noté pequeñas cosas. Héctor salía más de lo usual. A veces decía que iba a ver a su hermano, Julián, un tipo que nunca me cayó bien. Había algo en su forma de hablar, siempre rápido, siempre queriendo cambiar de tema cuando se hablaba de dinero. Y mira que el dinero empezaba a escasear. Una noche, mientras veíamos televisión, Héctor me habló de un seguro de accidentes que él había renovado poco antes de abril. Es una buena inversión, dijo. Uno nunca sabe. No pensé nada malo. Después de tantos años juntos, ¿por qué sospechar? En retrospectiva, todo era tan obvio que me enoja recordar cómo ignoré cada señal. La primera señal verdadera, la que ya no pude descartar, llegó un martes, casi al mediodía. Estaba saliendo del súper, cargando una bolsa con verduras, cuando recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensarlo. ¿La señora María Fernanda Salvatierra?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le llamo del Hospital San Miguel. Su esposo Héctor Ramírez acaba de sufrir un accidente. Necesitamos que venga de inmediato. Sentí que mi estómago se hundía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que la gente podía escucharlo. Las manos me temblaban. No sabía si llorar o correr. Dejé caer la bolsa sin darme cuenta. Verduras rodaron por el suelo. Un señor me ayudó a recogerlas, pero yo ya estaba en automático. Llegué al hospital en menos de 10 minutos. Entré a urgencias casi empujando puertas. Una enfermera me miró con gesto compasivo y dijo: «Pase por aquí, por favor». Pero cuando me llevaron al área donde supuestamente estaba Héctor, la camilla estaba vacía. No entendí nada. Me mareé. «¿Dónde está mi esposo?», pregunté, pero nadie me respondió con claridad. Y entonces vi el historial médico. Fechas que no coincidían. Diagnósticos viejos. Nombres de doctores que, según yo, él jamás había mencionado. Todo mal. Mi respiración se volvió agitada. Mi mente empezó a conectar puntos. Y un pensamiento helado me atravesó el pecho. ¿Y si todo esto era un montaje? Cuando vi la camilla vacía y el historial médico alterado, una enfermera joven se acercó y me dijo en voz baja: «La verdad, señora, su esposo no parecía tan lesionado cuando llegó». Esa frase me golpeó como un ladrillo. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado y un zumbido en los oídos. Intenté responder,
pero solo logré murmurar: ¿Qué quiere decir? Ella se apresuró a corregirse. Perdón, no puedo decir más. Y se alejó, nerviosa. Ese nerviosismo me confirmó algo. Había más. Ahora déjame regresar un poco, para que entiendas cómo empezó a formarse la sospecha dentro de mí, aunque yo, muy necia, me negaba a aceptarlo. En abril del año pasado, todo parecía normal. Héctor y yo llevábamos 22 años de matrimonio, con altibajos, pero nada de lo que yo no pudiera manejar. Siempre he sido fuerte, pero también confiada, y eso, en mi caso, era un arma de doble filo. Desde principios de marzo, noté que Héctor hablaba mucho por teléfono, a escondidas. Cuando yo entraba a la sala, él bajaba la voz. Una noche, incluso escuché mi nombre. No, ella no sospecha, dijo. Luego, cuando me escuchó acercarme, colgó de inmediato. Yo fingí no escuchar nada porque estaba cansada, pero esa frase se quedó en mi mente, como una espina. También estaba el tema del dinero. A principios de año, descubrí que faltaban 12,500 pesos de una cuenta compartida. Cuando le pregunté, Thor se molestó demasiado. ¿Me estás auditando o qué?, gritó. Yo traté de calmarlo. Solo quiero saber en qué se usó. No es mucho, pero... Él se levantó del sillón y dijo: tú siempre exageras. Y se encerró en el estudio. Mi amiga Pilar me dijo varias veces: Fer, ese hombre esconde cosas. Pero yo la defendía. Está estresado, decía. Julián le pidió dinero otra vez. Ese hermano suyo siempre venía con problemas y deudas. En enero, le habían pedido 30,000 pesos para resolver un asunto urgente. Yo me opuse, pero Héctor insistió. Después supe que Julián se quedó con la mitad para pagar apuestas. El ambiente en nuestro departamento ya empezaba a sentirse extraño. Hubo una noche, alrededor de las 11 de la noche, en que Héctor llegó con la camisa manchada, no sucia, pero como si hubiera cargado cajas o movido cosas. Le pregunté: ¿qué estuviste haciendo? Y él respondió demasiado rápido: nada, solo ayudé a Julián. Le temblaba una mano. Yo lo vi, pero no dije nada. Error otra vez. Un detalle tonto, pero significativo, ocurrió con nuestra vecina, Rebeca, una mujer muy atenta pero un poco chismosa. Un día me dijo: vi a tu esposo salir temprano con una mochila grande. ¿Van a algún viaje? Yo reí. ¿Viaje? Ojalá. No, debe haber ido al gym. Pero Héctor no iba al gym desde hacía meses. Apenas recordarlo me provoca un nudo en la garganta. ¿Por qué ignoré tantas señales? Una semana antes del supuesto accidente, encontré un recibo arrugado en el cesto del baño. Era de una aseguradora. Mostraba un pago de 18,000 pesos por una ampliación de cobertura. Saqué una foto con mi celular, más por costumbre que por sospecha. Cuando se lo mencioné a Héctor, él se puso frío. Ah, sí, lo pagué porque lo necesitaba, pero no me miró a los ojos. Siempre que mentía, desviaba la mirada. Lo sé ahora. En ese momento, solo pensé: está raro, nada más. El día del supuesto accidente comenzó como cualquiera. Eran las 11:10 de la mañana y yo estaba hablando con Pilar sobre un contrato. Ella bromeó: Fer, cuídate de tanto estrés, te me vas a accidentar tú primero. Yo me reí. Jamás imaginé lo que vendría. Y entonces llegó la llamada del hospital. Eso nos trae al día de hoy, frente a esa camilla vacía. El doctor Montalvo, un hombre mayor con lentes gruesos, entró con un expediente en la mano. Señora Salvatierra, dijo con voz grave, su esposo llegó consciente. Dijo que usted venía en camino, pero después salió para exámenes, aunque, curiosamente, no hay registro de que haya pasado por radiología. ¿Cómo que no hay registro?, pregunté. Sentí un frío recorriéndome la espalda. El doctor frunció el ceño. Es lo que me sorprende. Mi mente empezó a girar. Mi respiración se volvió superficial. Y eso no es todo, añadió el doctor. Su esposo pidió que no se le avisara a ningún otro familiar. Eso también es extraño. Yo levanté la vista. ¿Qué quiere decir? Él vaciló un segundo antes de responder. Señora, hay algo más que debe ver. Y ahí, cuando abrió el expediente y me mostró una hoja específica, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Pero eso apenas es el comienzo de lo que descubrí, y lo que estuve a punto de ignorar. Cuando el doctor Montalvo giró el expediente hacia mí y su dedo señaló aquella hoja, mi garganta se cerró. Era un documento firmado por Héctor, pero con una fecha que no cuadraba, 2 semanas antes del accidente. Y lo peor, decía claramente notificación previa de siniestro potencial, algo que jamás me mencionó. ¿Qué significa esto?
Pregunté, sintiendo como mis manos empezaban a sudar. El doctor suspiró. Normalmente, esta notificación se usa cuando la persona cree que puede tener un accidente en un futuro cercano. Es inusual. Sentí un golpe en el pecho. Era como si alguien hubiera jalado una manta y dejado al descubierto algo que yo no quería ver. Él vino aquí hace 2 semanas, insistí. Sí, señora. Pasó por admisiones, preguntó por protocolos, incluso pidió información sobre indemnizaciones por lesiones graves. Mis piernas temblaron. Me agarré de la camilla vacía para no caer. ¿Por qué no me avisó?, dije en voz baja. En mi mente, una respuesta desagradable empezó a formarse, pero me negué a decirla en voz alta. Mientras trataba de mantener la compostura, escuché detrás de mí una voz conocida. «¿Fer? ¿Qué haces aquí?» Era Rebeca, mi vecina. Me acerqué a ella aún en shock. Mi esposo tuvo un accidente. O eso dicen. Ella parpadeó varias veces. «¿Héctor?» Pero yo lo vi esta mañana, como a las 8:20, salir caminando normal, con esa misma mochila que ha traído casi diario. Mi corazón dio un vuelco. ¿Lo viste? ¿Seguro? Sí, completamente seguro. Hizo una pausa. De hecho, iba con otra persona. Mi estómago se apretó. ¿Quién? Un tipo delgado, moreno, no recuerdo bien, pero creo que lo he visto antes. Será tu cuñado Julián. Sentí un latigazo por dentro. Rebeca, ¿estás segura? No al 100%, pero se parecían. Tuve que cerrar los ojos para no romperme ahí mismo. Un pensamiento oscuro empezó a crecer. ¿Estaban Héctor y Julián trabajando juntos? ¿Habían planeado algo? Respiré profundo y me obligué a pensar. Tenía que mantenerme fría. El doctor regresó y dijo: «Señora Salvatierra, lo encontré». ¿A quién? Su esposo está en el área de revaloración. Pero, le advierto que no tiene señales visibles de lesión grave. Esa frase terminó de encender mis alarmas. Lo acompañé por un pasillo largo y frío. Cada paso resonaba en mi pecho como un golpe. Mis pensamientos iban a 1000. ¿Y si todo esto tenía que ver con el seguro? Él había hablado de las coberturas, el recibo, las llamadas secretas, la mochila, el hermano. Ya estaba empezando a ver un patrón que me mataba a reconocer. Cuando llegamos a la sala, lo vi. Héctor estaba sentado en una camilla, con el brazo vendado de forma exagerada y una expresión dramática, demasiado actuada. Apenas me vio. Abrió los ojos como si realmente estuviera sorprendido. «Fer, qué bueno que llegaste», dijo, con un tono que no le creí ni un poco. Me acerqué despacio. «¿Qué pasó, Héctor?» «Fue horrible. Me resbalé en las escaleras del estacionamiento. Creo que me fracturé el brazo». El doctor lo interrumpió. «Señor, ya le dijimos que la radiografía no muestra fractura». Héctor tragó saliva. «No, pues, a lo mejor es otra cosa». Yo crucé los brazos. «¿Y por qué viniste aquí hace 2 semanas? ¿Y por qué notificaste un siniestro potencial?» Su cara perdió color. «¿Qué? ¿Quién te dijo eso?» «Lo vi en tu expediente». Él miró al doctor, molesto, como si todo se le estuviera desmoronando. «Héctor», dije, intentando mantener la calma mientras por dentro ardía, «¿por qué no me contaste?» «Porque quería protegerte». Quise reírme en su cara. ¿Protegerme de qué? Antes de que él respondiera, apareció alguien más entrando a la sala. Julián, mi cuñado. Y al verlo ahí, en ese hospital, a esa hora, mi corazón se hundió. Tenía una expresión culpable, como si no supiera si acercarse o huir. «Fer, ¿ya te dijeron lo del accidente?», preguntó con una sonrisa falsa que me revolvió el estómago. Héctor lo vio con desesperación tácita, como si su presencia arruinara algo. «¿Tú qué haces aquí?», le pregunté, apretando los dientes. «Vine a ver a mi hermano», respondió, pero ni él se creía sus palabras. Ese momento clavó la primera estaca de la verdad. Ellos estaban juntos en esto. El doctor, incómodo, dijo: «Señora, si quiere hablar con su esposo en privado, puedo dejarlos solos». Pero yo no quería privacidad, quería respuestas. «¿Estaban juntos hoy en la mañana?», pregunté mirando a Julián. Él parpadeó. «¿Cómo? No, yo solo». Se quedó callado. Y fue ahí cuando, por primera vez, Héctor y Julián se miraron entre ellos, no hacia mí. Esa mirada cómplice que no alcanzaron a disimular. Mi piel se erizó. Algo más profundo, más oscuro, estaba ocurriendo. Algo que tenía que ver con dinero, con mentiras, y con un plan que claramente no incluía mi bienestar. Pero lo que descubrí esa misma tarde, cuando revisé el celular de Héctor sin que él lo notara, eso sí que me destrozó. Salí de la sala con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino.
No podía dejar de repetirme la imagen de Héctor y Julián cruzando esa mirada cómplice. Una mirada que, durante años, yo había decidido ignorar. Cada paso que daba por el pasillo del hospital resonaba como un recordatorio doloroso. Algo no cuadraba, y ya era demasiado grande para seguir fingiendo que no veía nada. En cuanto estuve fuera de su vista, me detuve detrás de una columna junto a la sala de espera. Necesitaba aire, pero también necesitaba respuestas. Ahí fue cuando pensé en su celular. Héctor había dejado su mochila en la camilla, y lo conocía tan bien que apostaría mis manos a que su teléfono estaba ahí dentro. Y la verdad es que ya no estaba dispuesta a quedarme con dudas. Respiré profundo. María Fernanda, me dije en voz baja, o lo haces ahora o lo lamentas después. Mis manos temblaban, pero la determinación podía más. Regresé a la sala con un gesto calmado. Héctor estaba ocupado hablando con Julián, que le decía en voz baja, te dije que no dejaras nada suelto. Esa frase me golpeó en seco, pero fingí no escuchar. Me acerqué lo suficiente como para tomar su mochila sin que se dieran cuenta. Ellos estaban distraídos discutiendo. Así que fue fácil. Salí al pasillo y abrí la mochila con una mezcla de miedo y rabia. Ahí estaba el celular, el viejo modelo gris que él se negaba a cambiar porque, según él, era suficiente. Lo tomé y me metí al baño de mujeres para tener privacidad. Encendí el teléfono. No tenía contraseña. Ese fue su error. Las notificaciones empezaron a aparecer como una lluvia maldita. Mensajes de números desconocidos, recordatorios de pagos, correos con el asunto confirmación. Mi pecho empezó a doler. Abrí primero los mensajes. Había uno de hace una semana. Julián ya consiguió la camioneta. Todo listo para el día 14. El día 14 era hoy. Sentí un escalofrío recorrerme desde la espalda hasta los pies. Mis manos empezaron a sudar. Me apoyé en el lavamanos para no perder el equilibrio. Había otro mensaje, esta vez de un número guardado como L. Gutiérrez agente. Recuerde que para cobrar la indemnización total debe comprobar incapacidad de más de 30 días. Tendrá que presentar radiografías. Mis labios se quedaron secos. Mi mente empezó a conectar todo. La visita previa al hospital, la actuación desesperada, el brazo vendado sin lesión, la camilla vacía. Todo era parte de un diseño cuidadosamente armado. Pero había más. Encontré una carpeta de fotos. Abrí la más reciente y casi solté el teléfono. Era una captura de pantalla de una transferencia electrónica por 50,000 pesos, enviada desde nuestra cuenta conjunta a la cuenta de Julián. Y en la descripción decía, adelanto operación seguro. Mi corazón se rompió en ese instante. Literalmente. Pude sentir como algo dentro de mí se quebraba de una forma que ya no tenía reparación. Tantos años juntas. Tantas peleas superadas, tantas decisiones tomadas entre los dos, y ahora descubría que Héctor había usado mi dinero para una estafa. Me llevé una mano al pecho. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Empecé a repetirlo sin querer. Las lágrimas me quemaron los ojos. Pero al mismo tiempo, una chispa de furia se encendió en mi interior. Había otra foto, esta vez de Héctor y Julián parados frente a una camioneta blanca, una camioneta que no reconocí. Los dos sonriendo como si hubieran ganado la lotería. La fecha, hace 3 días. La hora, 11:46 de la mañana. Y, por si fuera poco, un mensaje de voz. Dudé un segundo, pero lo abrí. La voz de Héctor, clara, firme. Julián, ya está listo todo. El día del accidente, Fer estará ocupada. Y cuando caiga el depósito del seguro, tú te quedas con tu parte. Nada puede fallar. Mi respiración se cortó. Me llevé la mano a la boca. Sentí un calor violento subir desde mi estómago hasta mis mejillas. Me estaban usando. Me estaban robando. Y lo peor, lo estaban planeando juntos desde hacía meses. Guardé el teléfono, lo puse en la mochila y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, pero en mis ojos había algo nuevo. Determinación. No iba a quedarme callada. Ya no. Salí del baño con la cabeza en alto. Cada paso que daba era una decisión. No sería la víctima de nadie, ni siquiera de mi propio esposo. Cuando llegué de nuevo a la sala, Héctor estaba solo, sentado, mirando al suelo. Julián había salido. Perfecto. Me acerqué, me crucé de brazos y, mirándolo directamente a los ojos, le dije, Héctor, necesito que me digas la verdad. Él levantó la cabeza despacio, y en su mirada vi miedo, real miedo. ¿Qué verdad, Fer? Murmuró. Me incliné hacia él. Sé del seguro, sé de la camioneta, sé del pago de 50,000 pesos. Sé todo.
Sus pupilas se dilataron, se quedó sin aire. Y ahí, antes de que pudiera inventar una mentira más, alguien apareció por la puerta, llamando mi nombre con urgencia. Señora María Fernanda, tiene que ver esto. Es importante. Y lo que me mostraron después cambió por completo el rumbo de mi investigación. La enfermera que entró pronunciando mi nombre tenía los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo que no debía. Señora María Fernanda, por favor, acompáñeme. Es urgente. Su tono me puso la piel de gallina. Volteé a ver a Héctor. Tenía la mandíbula apretada, los dedos temblorosos. Fer, no te vayas. Podemos hablar. Ya hablaremos, le respondí. Pero por dentro hervía. Sabía que él temía lo que yo pudiera descubrir. Y tenía razón. Seguí a la enfermera por un pasillo angosto hasta una pequeña oficina con un escritorio viejo y 2 sillas. Ahí estaba un hombre de traje oscuro revisando documentos. Levantó la mirada cuando entré. Señora Salvatierra, soy el licenciado Ubaldo Fierro, del Departamento Legal del hospital. La palabra legal me tensó todo el cuerpo. Mis dedos se apretaron contra las palmas. ¿Qué sucede? El licenciado tomó un papel y lo deslizó hacia mí. Recibimos un aviso esta mañana. Su esposo presentó una solicitud para acelerar el proceso de indemnización. Aquí aparece su firma. Pero mire la fecha. Leí. Mi pecho se cerró de golpe. 10 de febrero. Era casi 2 meses antes del supuesto accidente. Esto no puede ser. Mi voz sonó quebrada. Lo curioso, continuó el licenciado, es que aquí también está registrada la presencia de un acompañante. Una mujer. Nombre: Laura Gutiérrez. Mi corazón dio un salto seco. Laura Gutiérrez, el agente del seguro, dijo el licenciado. Pero según nuestros registros, ella vino con su esposo en al menos 3 ocasiones. Tuve que sentarme. Todo giraba. Una mujer involucrada también. ¿Era ella la que enviaba los mensajes? ¿La misma que hablaba sobre la incapacidad y las radiografías? ¿Por qué me muestra esto? Pregunté después de un largo silencio. Porque hay algo más. El licenciado abrió una carpeta gruesa, llena de documentos sellados. Estos registros médicos muestran que su esposo no solo notificó un posible siniestro, también solicitó un dictamen preliminar de incapacidad. Y lo más alarmante, señora Salvatierra, hizo una pausa, es que incluyó su nombre como beneficiaria secundaria. Pero en un apartado adicional, declaró que usted estaba de acuerdo con el procedimiento. Mi sangre hirvió. Eso es falso. Golpeé el escritorio con la palma. Yo jamás firmé nada. Lo sabemos. El licenciado asintió. La firma no coincide. Mis manos comenzaron a temblar entre enojo y miedo. ¿Está diciendo que falsificaron mi firma? Prácticamente. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo. Y entonces lo supe. Héctor no solo estaba intentando estafar al seguro, también estaba intentando involucrarme, para utilizarme como parte del fraude o, peor aún, para culparme si algo salía mal. Mi estómago se revolvió. Recordé algo. Una noche, hace más de un mes, Héctor entró a mi estudio mientras yo estaba en el baño. Cuando regresé, lo encontré ajustando mi silla y sonriéndome raro. Solo pasaba por aquí. No le di importancia, pero ahora lo entendía. Pudo haber tomado documentos para copiar mi firma. El licenciado continuó. Hay otra razón por la que la llamamos. Usted puede ser la clave para frenar este proceso antes de que avance. Mi voz salió firme. Dígame qué necesita. Antes de que pudiera explicar, la puerta se abrió y entró otra persona. Pilar, mi amiga. Venía agitada, como si hubiera corrido desde el estacionamiento. Fer, me llamó Rebeca. Me dijo que estabas en el hospital y que había algo raro. Vine de inmediato. Mi cuerpo, que había estado rígido, se relajó un poco. Pilar siempre fue mi ancla en momentos difíciles. Pilar, gracias por venir. Sentí un nudo en la garganta. Creo que Héctor y Julián están metidos en algo muy grave. Pilar se sentó a mi lado. Dime qué necesitas. Estoy contigo. El licenciado intervino. Señoras, hay un detalle crucial. Hemos descubierto que alguien intentó acceder al sistema interno esta mañana. Intentaron cambiar las fechas de ingreso de su esposo. El intento fracasó, pero dejó huella. ¿Quién lo intentó?, pregunté. El licenciado deslizó otro documento. Alguien usando la clave de acceso de un trabajador, que renunció hace 3 meses. Mis ojos se abrieron. Alguien de afuera usó claves del hospital. Exacto. Pilar bajó la voz. Fer, esto es más grande de lo que pensamos. Y sí, yo también lo sentía. Una presión fuerte en el pecho, como si algo me dijera que apenas estaba arañando la superficie.
Pero lo que me derrumbó fue lo que vino después. La enfermera que nos había llevado hasta ahí regresó con un pequeño sobre blanco. Señora Salvatierra, encontramos esto en la mochila de su esposo cuando la revisamos por protocolo. Me entregó el sobre. Mis dedos temblaban mientras lo abría. Adentro había un contrato de arrendamiento de una bodega, firmado por Héctor y Julián. Fecha: hace 2 meses. Dirección: una zona industrial cerca de Iztapalapa. Y en la parte superior del contrato, en letra pequeña, se leía: lugar de preparación escenario B. Escenario B. Como si hubiera una lista. Como si tuvieran varios planes. Sentí un escalofrío helado correrme por la espalda. Pilar leyó conmigo: Fer, esto no es solo un accidente falso. Esto es una operación completa. Y justo cuando estaba por reaccionar, el licenciado dijo algo que me heló por completo. Señora, creemos que su esposo y su cuñado no actuaron solos. Hay alguien más involucrado. Alguien que conoce sus movimientos. Me quedé paralizada. ¿Quién? Pregunté apenas en un hilo de voz. El licenciado tomó aire y dijo: una persona cercana a usted, muy cercana. Mi corazón dejó de latir un segundo. Y ahí comprendí. La traición iba mucho más allá de un esposo y un cuñado. Pero ¿quién era esa persona? Eso lo descubrí horas después, y te va a dejar con la boca abierta. Salí de la oficina legal con Pilar a mi lado. Sentía las piernas tan pesadas que parecía que caminaba bajo el agua. El aire del hospital me sabía metálico, espeso, como si me costara trabajo respirarlo. La frase del licenciado resonaba en mi cabeza una y otra vez. Una persona cercana a usted, muy cercana. ¿Quién podía estar ayudando a Héctor y Julián? ¿Quién de mi círculo? La sola idea de que alguien más hubiera traicionado mi confianza me daba náuseas. Pilar me tomó del brazo. Fer, si necesitas parar un momento, respira. Estoy bien. Mentira. Tenía las manos heladas, el corazón acelerado y un temblor involuntario en la mandíbula. Pero necesito respuestas. Cuando regresamos al pasillo donde había dejado a Héctor, la camilla estaba vacía. De nuevo, sentí un latigazo en el estómago. ¿Dónde está?, dije mirando alrededor. Una enfermera pasó justo en ese momento. ¿Busca al señor Ramírez? Salió hace 10 minutos. Iba con un hombre, creo que el mismo que estaba con él antes. Julián otra vez. Pilar me apretó la mano. Fer, se nos están moviendo. Y sí, eso era exactamente lo que estaban haciendo. Moviéndose antes de que yo terminara de unir las piezas. Tenían miedo. Y la gente que tiene miedo comete errores. Caminamos hacia la salida del hospital, pero antes de llegar, alguien me llamó por mi nombre. Señora Salvatierra. Era un joven como de 30 y tantos, con gafete del hospital, pero sin bata. Cabello oscuro, rostro cansado. Soy Óscar. Trabajo en sistemas. El licenciado Fierro me pidió que la buscara. ¿Por qué?, pregunté sin detener mi paso. Porque ya identificamos quién fue la persona que intentó modificar el registro médico de su esposo. Me congelé. Pilar también. ¿Quién fue? Mi voz salió dura, firme. Estaba preparada para cualquier nombre. O eso pensaba. Óscar abrió una carpeta y me mostró una hoja. Era un registro digital, una serie de códigos, y un nombre. Pilar Jiménez. Por un segundo, el mundo se detuvo. Miré a Pilar. Ella palideció por completo. Fer, yo no. Eso no es. No puede ser, dije, aunque mi voz tembló. Debe haber un error. Lo sé, dijo Pilar rápidamente. Fer, te lo juro por mi madre, yo no hice nada. Óscar intentó explicarse. No estoy diciendo que ella lo haya hecho. Solo estoy diciendo que usaron su acceso. Mi corazón golpeaba fuerte. Mi respiración era corta. Su acceso, sí. Su clave fue la usada para intentar alterar los registros. Lo raro es que la señora Jiménez no trabaja aquí desde enero, cuando entregó su servicio social. Me giré hacia ella. ¿Dejaste tu clave activa? No, al menos no que yo sepa. Fer, yo no tengo nada que ver con esto. Tienes que creerme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú eres mi amiga. La miré. Herida. Desconfiar de ella me lastimaba. Pero las pruebas eran las pruebas. Y, después de todo lo que había descubierto hoy, ya no podía dar el beneficio de la duda a nadie. Óscar continuó. Lo que creemos es que alguien tuvo acceso a sus antiguos correos, claves, o algún documento que usted dejó sin borrar completamente. Pilar se llevó las manos al cabello. Fer, yo no sabía. Te juro que no sabía. Héctor vino una vez cuando estaba en prácticas. ¿Te acuerdas? Vino a dejarte un café. Él pudo ver mi gafete. O mis papeles. Sentí un escalofrío helado.
Héctor, siempre Héctor, moviéndose, observando, tomando ventaja de cualquier descuido. Le puse una mano en el hombro. Pilar, tranquila. Te creo. Pero necesito pruebas. Ella asintió con los ojos brillosos. Lo que necesites. Lo que quieras que haga. Óscar agregó. Hay algo más. Revisé los accesos y encontramos actividad desde una ubicación externa, desde una computadora registrada a nombre de Héctor Ramírez. Mi mandíbula cayó. Pilar me miró como suplicando que entendiera. Y entendí. Por fin entendí. No era ella. Era él utilizando su nombre. Y eso me enfureció más de lo que puedo describir. Señor Óscar, dije, respirando hondo para contener el temblor en mi voz. ¿Puede darme una copia de esos registros? Claro. Mientras él imprimía los documentos, Pilar me susurró. Fer, tu esposo sabía que yo era la única persona a la que tú confiarías sin dudar. Por eso usó mi nombre. Me ardieron los ojos. No de tristeza, de indignación. Cuando salimos del área de sistemas, recibí un mensaje de texto. Mi celular vibró 3 veces seguidas. Lo saqué de inmediato. Era de un número desconocido. Si sigues hurgando, no solo perderás el dinero. Puedes perder algo más. Se me heló la sangre. Pilar vio mi expresión y preguntó. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Fer, esto ya no es solo una estafa. Es una amenaza. Y entonces recordé la bodega en Iztapalapa. El contrato. El escenario B. Y lo supe. Pilar, dije con voz baja pero firme. Ellos se están preparando para algo más. Algo grande. Ella asintió. Tenemos que ir a esa bodega. Sentí un nudo en la garganta. La idea me daba miedo. Mucho miedo. Pero el miedo ya no era suficiente para detenerme. Sí, dije. Vamos. Antes de salir del hospital, recibí otra llamada. Número desconocido. Respondí. Fer. La voz de Héctor. Mi corazón dio un brinco. No sigas. Te lo digo en serio. Su tono era oscuro, amenazante. Hay cosas que no deberías ver. Mi mano tembló. Pilar escuchaba del otro lado. Atenta. Héctor, dije con una calma que yo misma no sabía de dónde salía. Ya no puedes detenerme. Silencio. Luego, Héctor dijo una frase que me heló hasta los huesos. Entonces no digas que no te advertí. Y colgó. Me quedé escuchando el tono de llamada final, sintiendo un vacío en el estómago. Pilar me tomó del brazo. Fer, ¿estás segura? Sí. Mis ojos ardían. Porque si no lo enfrento ahora, pueden destruirme. Y lo que encontramos cuando llegamos a la bodega, eso sí que cambió todo. La bodega quedaba en una zona industrial de Iztapalapa, un lugar al que jamás hubiera ido sola. Esa tarde, mientras Pilar manejaba mi coche, el sol ya empezaba a bajar y las sombras de los edificios industriales nos seguían como presagios. Yo tenía el corazón acelerado, pero la determinación me mantenía firme. No podía dar marcha atrás. En el camino, revisé otra vez los mensajes del celular de Héctor que había copiado antes. Uno en particular me llamó la atención. Si algo sale mal, dejamos todo en la bodega. No te preocupes, LG se encarga. LG. Laura Gutiérrez. La supuesta agente de seguros. Su nombre aparecía una y otra vez, como una sombra que nunca había notado y que ahora estaba en todas partes. Fer, ¿qué buscas exactamente en esa bodega?, preguntó Pilar sin despegar la vista del camino. No lo sé, admití. Pruebas, algo que me muestre la magnitud completa de lo que hicieron. Pilar apretó el volante. ¿Y si están ahí todavía? Mejor. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Ya no pienso esconderme. Al llegar, estacionamos a media cuadra. La bodega era grande, con un portón metálico grafiteado y una puerta lateral oxidada. No había guardias, ni cámaras visibles. La zona estaba casi vacía. Solo se escuchaban ruidos lejanos de maquinaria y el ladrido de un perro. Pilar me miró. Fer, aún puedes decir que no. La observé. Mi amiga, mi aliada, la única persona que se mantenía firme a mi lado. Me temblaban los dedos, pero asentí. Voy a entrar, con o sin miedo. Caminamos juntas hacia la puerta lateral. Toqué primero con cuidado. Nada. La empujé. Para mi sorpresa, cedió. Entramos. El interior estaba oscuro, con un olor penetrante a polvo y gasolina. Prendí la linterna de mi celular. Los haces de luz cortaban la penumbra revelando cajas apiladas, carpetas, herramientas, y una camioneta blanca estacionada en el centro. La camioneta de la foto. Mi respiración se volvió superficial. Fer, dijo Pilar en voz baja. Es la misma. Me acerqué con cautela. Revisé la placa.
Coincidía con la del registro de la aseguradora. Mis manos sudaban. Me incliné hacia la parte trasera y, cuando abrí la puerta, casi me derrumbo. Había un maniquí tamaño real, lleno de moretones falsos, vendajes y salpicaduras de pintura roja que pretendían ser sangre. Un maniquí para representar un accidente. Sentí un frío terrible bajar por mi espalda. Son unos enfermos, murmuró Pilar. Y sí, eso eran. En una mesa cercana había cámaras, trapos, vendas ya usadas, y fotos impresas. Fotos de Héctor fingiendo heridas. Fotos de la camioneta en distintos ángulos, como si fueran pruebas oficiales del lugar del siniestro. Cada imagen me clavaba una espina más profunda en el corazón. Pero lo peor estaba en una carpeta amarilla etiquetada como Plan C en caso de intervención. La abrí, y ahí estaba, mi nombre, mi firma falsificada, un documento donde yo supuestamente declaraba haber presenciado el accidente. Otro donde aceptaba la versión de Héctor sobre sus lesiones. Y otro, aún más absurdo, donde yo autorizaba que Julián retirara fondos de nuestra cuenta para gastos médicos. 50,000 pesos, 100,000 pesos, y un último, 230,000 pesos. Mi cabeza empezó a girar. Me mareé. Pilar me sostuvo del brazo. Fer, siéntate. No me apoyé en la mesa. No, Pilar. Esto no es solo una estafa. Querían arrastrarme con ellos. O culparme. O sacarme del camino. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. No iba a llorar frente a la basura que dejaron ahí. De pronto, escuchamos un ruido, un golpe seco en la puerta principal. Pilar apagó la linterna de inmediato. Fer, alguien viene. Mi corazón se aceleró como nunca. Me escondí detrás de la camioneta. Pilar se agachó detrás de unas cajas. El silencio se volvió insoportable. La puerta del portón se abrió, rechinando. Entraron dos siluetas. Reconocí la voz del primero al instante. Héctor. Y la segunda, la había escuchado solo en mensajes de voz. Laura, cierra bien, no quiero que entren curiosos, dijo Laura con voz fría. Héctor respondió con un susurro alterado. Te dije que Fer estaba sospechando. Fue al hospital. Está investigando todo. Laura soltó una carcajada sin emoción. ¿Y te sorprende? Tu esposa es más lista que tú, Héctor. Tenemos que mover todo hoy. Julián ya fue por los documentos. Mis puños se cerraron con fuerza. Estaban destruyendo, manipulando, borrando las pruebas que necesitaba. Laura habló otra vez. ¿Y si Fer encuentra la bodega? Héctor respondió con un tono bajo que me heló. No va a llegar tan lejos. Mi respiración se atoró. Pilar me miró con ojos enormes desde las sombras. Laura se acercó a la mesa donde estaba la carpeta del Plan C. Su silueta iluminada por la poca luz se veía imponente. Tenemos que empezar el plan antes de que Fer hable con alguien del seguro, dijo Laura. Ella puede hundirnos. Héctor respiró fuerte. Entonces, hacemos lo que acordamos. Laura respondió sin titubear. Sí, esta noche. Sentí que las piernas me fallaban. Esta noche. ¿Qué planeaban? ¿Qué significaba? ¿Qué iban a hacerme? Pilar me tocó el hombro. Fernanda, tenemos que salir de aquí. Ahora, tenía razón, pero antes de irme, necesitaba una prueba sólida, algo que nadie pudiera negar. Saqué mi celular sin hacer ruido. Grabé audio. Luego le tomé fotos rápidas a todo. La camioneta, el maniquí, las carpetas, sus sombras moviéndose. Mis manos temblaban, pero lo logré. Cuando por fin pudimos salir por la puerta lateral, mi corazón estaba golpeando tanto que sentía que iba a salirse de mi pecho. Ya afuera, corrimos hasta el coche. Apenas entramos. Pilar cerró seguro. Fer, esto ya no es solo un fraude. Esto ya es peligro real. Lo sabía, lo sentía en los huesos. Y mientras tomaba aire para recuperarme, recibí una llamada. El número era de Julián. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. La voz de Julián sonaba baja, amenazante, casi divertida. María Fernanda, ya sabemos que estuviste donde no debías. Te queda poco tiempo. Decide bien lo que vas a hacer. Sentí un escalofrío mortal recorrerme toda la espalda. Y en ese momento entendí algo brutal. Ya no solo estaban protegiendo su fraude, estaban protegiendo un plan más grande. Uno donde yo era un obstáculo. Y los obstáculos, ellos los quitaban. Esa noche, después de escuchar el mensaje de voz de Julián, me quedé inmóvil dentro del coche. Pilar estaba a mi lado, respirando rápido, como si acabara de correr un maratón. El silencio era pesado, casi insoportable.
Mis manos sudaban y mi pecho dolía como si algo estuviera aplastándolo desde dentro. Fer, tenemos que irnos a tu casa, dijo Pilar finalmente. Negué con la cabeza. No, ellos saben dónde vivo. Y saben que yo sé. Tragué saliva. Si regreso ahí, me encuentran. Entonces vamos a la mía. Si me siguen, también te pongo en riesgo. Pilar me miró con esa mezcla de miedo y lealtad que solo alguien que realmente te quiere es capaz de sostener. No te voy a dejar sola. Apreté su mano. Lo sé. Pero necesitamos pensar con cuidado. Mi voz tembló. Ellos dijeron, esta noche. Y esa frase me retumbaba en el pecho como un tambor. ¿Qué crees que planean?, preguntó Pilar. Miré hacia la calle vacía, hacia las sombras moviéndose por el viento. No lo sé. Pero no es algo pequeño. Sentí un escalofrío. Laura dijo que yo podía hundirlos. Eso significa que saben que tengo pruebas. Fer, tenemos que hablar con alguien del seguro, o con un abogado, o con la policía. La idea de la policía me heló. Si Héctor había falsificado mi firma, si habían creado documentos que me involucraban, y si lograban voltearlo todo contra mí, no podía correr ese riesgo todavía. Justo entonces, mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido otra vez. Tienes algo que nos pertenece. Devuélvelo y nadie sale lastimado. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Pilar lo leyó por encima de mi hombro. Fer, ya nos están siguiendo. Miré por el retrovisor. A lo lejos, 2 calles más atrás, una camioneta blanca estaba estacionada, con las luces apagadas. No se movía. ¿Es? Pilar tragó saliva. No lo sé. Pero no pienso comprobarlo. Respiré hondo y tomé la decisión más importante de esa noche. Pilar, vamos a buscar ayuda, pero no a cualquiera. ¿A quién? Mi garganta estaba seca. A Samuel Carrillo. Pilar abrió los ojos sorprendida. ¿Tu excompañero del despacho? El investigador. Así es. Di un último vistazo a la camioneta. Si alguien puede ayudarnos, es él. Llegamos al pequeño departamento de Samuel en la colonia Narvarte a las 10:40 de la noche. La ciudad estaba silenciosa, como si todo el caos del mundo estuviera solamente dentro de mí. Toqué la puerta 3 veces. Escuché pasos y luego la voz de Samuel. ¿Quién es a esta hora? Soy yo, Samuel. Fernanda. La puerta se abrió de inmediato. Samuel, ahora con canas en la barba y mirada cansada, me observó con preocupación sincera. ¿Qué pasó? Te ves pálida. Entré junto con Pilar. Necesito tu ayuda. Nos sentamos en su sala, iluminada solo por una lámpara de mesa. El olor a café viejo llenaba el ambiente. Samuel cruzó los brazos, esperando. Respiré hondo. Héctor fingió un accidente. Todo era un fraude para cobrar un seguro. Pero no lo hizo solo. Julián y una agente llamada Laura lo están ayudando. Samuel frunció el ceño. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Saqué el celular y le mostré las fotos, las carpetas, las firmas falsas, el maniquí, la camioneta, los mensajes. Samuel se quedó en silencio largo rato. Después dijo, esto no es un fraude pequeño. Es una operación completa. Exacto. Mi voz se quebró. Y creo que quieren culparme, o silenciarme, o las dos. Pilar añadió, les llegó información de que Fer encontró la bodega. Y ya la amenazaron. Samuel me miró con una seriedad que me hizo sentir un nudo en la garganta. Fer, esto es peligroso, muy peligroso, pero aún puedes ganar esto. Tienes pruebas. Tienes registros. Tienes fechas. ¿Y ellos qué tienen?, pregunté, con un temblor en la voz. Desesperación. Samuel se levantó. Y la gente desesperada comete errores. Se acercó a su escritorio y sacó una libreta. Necesitamos un plan. No podemos solo esperar a que te encuentren. ¿Qué propones?, pregunté. Samuel me miró fijamente. Primero, protegerte. No puedes regresar a tu casa. Ya lo sabía. Segundo, continuó, tenemos que anticiparnos. Ellos creen que tienen control. Tenemos que quitarles eso. Pilar añadió. Fer, la bodega es una bomba de tiempo. Tarde o temprano volverán. Samuel asintió. Y cuando lo hagan, podemos atraparlos. Me recorrió un escalofrío. ¿Quieres que regresamos allí? No ahora. Samuel tomó el celular y lo conectó a su computadora. Primero vamos a rastrear sus movimientos. Ver qué más hay detrás. Si hay más gente involucrada. Mientras él trabajaba, me retiré a su pequeña cocina para tomar agua. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco sobre el fregadero. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Ojos cansados. Rostro tenso. Corazón en guerra.
Nunca pensé que mi propia vida se volvería un rompecabezas de traiciones. Samuel llegó a mi lado. Su expresión había cambiado. Fernanda, ¿qué encontraste? Tu esposo no solo planeó el fraude. Me mostró la pantalla. Mira esto. Había registros de movimientos de dinero por montos grandes. Transferencias repetidas. Mensuales. 20,000 pesos. 30,000 pesos. 15,000 pesos. Todas dirigidas desde nuestra cuenta conjunta a cuentas desconocidas desde hacía casi un año. Fer, esto es sistemático. Lleva tiempo. Mucho tiempo. Mi pecho se apretó. ¿Desde cuándo? Samuel acercó el cursor a la fecha. Desde agosto del año pasado. Sentí un golpe emocional tan fuerte que tuve que apoyarme en el fregadero. Agosto. Ese fue el mes en que Héctor me pidió que confiara en él. El mes en que me dijo que necesitaba estabilidad. El mes en que me prometió que íbamos a estar mejor. Un sabor metálico me llenó la boca. Me ha robado por meses. Samuel asintió. Todo este tiempo, mientras yo trabajaba horas extras, él jugaba conmigo. Pilar me abrazó por la espalda. Fer, no estás sola. Me sequé las lágrimas con rabia. No, ya no voy a llorar por él. En ese momento, Samuel recibió una alerta en su computadora. Miró la pantalla y luego a mí. Fer, tu casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa con mi casa? Samuel señaló la pantalla. Hay movimiento en la entrada. Son ellos. Pilar se llevó las manos a la boca. Vinieron a buscarte. Yo apreté la mandíbula. Sí. Samuel me miró con gravedad. Y eso significa algo, Fer. ¿Qué? Que el tiempo se acabó. Yo respiré hondo. Entonces empieza el nuestro. Porque estaba lista. Lista para enfrentarlos. Pero lo que ocurrió al día siguiente, casi me cuesta la vida. Amaneció gris, húmedo, como si la ciudad supiera lo que estaba por venir. Yo no había dormido. Pilar tampoco. Samuel trabajó toda la madrugada revisando movimientos bancarios, mensajes, ubicaciones, cualquier cosa que nos diera una ventaja antes del enfrentamiento que sabíamos inevitable. A las 7 de la mañana, él cerró la computadora y me dijo con voz firme: hoy se define todo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás seguro de que estamos listos? No del todo, admitió Samuel, pero ellos tampoco lo están, y están nerviosos. Eso nos favorece. Pilar sirvió café para los tres. Mis manos temblaban cuando sostuve la taza. ¿Qué hacemos ahora? Samuel respiró hondo. Vamos a la bodega, pero no para escondernos. Vamos a llevar a alguien más. ¿A quién? Pregunté. Samuel tomó su celular. A un contacto en la fiscalía. No confíes plenamente. Pero tampoco es de los que se vende fácilmente. Me quedé callada un segundo. ¿Confías en él? Lo suficiente. Samuel me miró con seriedad. Y además, ya no tenemos tiempo. A las 10:15 de la mañana llegamos a la bodega. Esta vez no íbamos solo nosotros tres. Detrás venía un auto gris sin identificación, con 2 agentes de la fiscalía que Samuel había logrado convencer. No les contamos todo, pero sí lo suficiente. Fraude de seguro, falsificación de documentos, posible intento de daño a mi integridad. Ellos aceptaron intervenir solo si encontraban evidencia. Y vaya que la encontrarían. Fer, quédate detrás de mí, dijo Samuel cuando nos acercábamos al portón. Yo asentí, aunque mi corazón latía como si quisiera escapar. Los agentes tocaron fuerte. Fiscalía. Abran de inmediato. Silencio. El agente repitió el llamado. Nada, hasta que escuchamos algo. Pasos apresurados, voces apagadas, objetos cayendo al suelo. Están destruyendo las pruebas, murmuró Samuel. Uno de los agentes no esperó más y forzó la puerta lateral. Entramos todos. El interior era un caos. Había cajas abiertas, carpetas tiradas, papeles rasgados por la mitad. La camioneta seguía ahí, pero ahora con el cofre abierto y herramientas alrededor. El maniquí había sido arrastrado, como si quisieran esconderlo en un cuarto trasero. Y ahí, en medio del desastre, Héctor, con el rostro desencajado, los ojos rojos, y una desesperación que nunca antes le había visto. Fer, no tenías que venir, gritó. Lo miré sin moverme, sin miedo, sin lástima. Ya es tarde, Héctor. Él miró a los agentes y luego a mí. Esto no es lo que crees. Laura nos traicionó. Esto se salió de control. Mentira tras mentira, siempre. Samuel se adelantó. Héctor, esto se acabó. Héctor negó con la cabeza. No, no se acabó. Yo puedo explicar. Fer, por favor, tú sabes que yo nunca. ¿Robarme por meses? ¿Falsificar mi firma? ¿Amenazarme anoche? Lo interrumpí,
sintiendo un ardor en la garganta. Eso nunca. Héctor abrió la boca, pero no dijo nada. Uno de los agentes comenzó a revisar las carpetas tiradas. Tenemos firmas falsificadas aquí. Levantó otra hoja. Transferencias desde cuentas conjuntas. Documentos alterados. Héctor dio un paso atrás, pero entonces, una voz conocida se escuchó desde el fondo de la bodega. Eso no es todo. Laura apareció entre las sombras, con Julián detrás. Ella llevaba una carpeta negra en la mano. Su presencia me erizó la piel. Julián sonreía con esa arrogancia suya, como si ya hubiera ganado. «Ustedes creen que pueden entrar aquí y sacarnos», dijo Laura con calma. «Pero yo tengo la última palabra». Samuel se interpuso entre ella y yo. «Colabora, Laura. Esto puede terminar peor si no». Ella levantó la carpeta. «¿Colaborar? Ya tengo todo listo. Incluso un testimonio firmado por Fernanda aceptando que participó en el fraude. ¿Quieren verlo?» Mi estómago se revolvió. «¿Estás loca?» «No», respondió ella, sonriendo con malicia. «Solo estoy preparada». Julián intervino. Además, ese testimonio iba a quedar muy bien acompañado de una escena de accidente doméstico, hoy por la noche. La sangre se me heló. Los agentes se pusieron en alerta. «Eso es una confesión», dijo uno. Laura retrocedió un paso, pero ya era tarde. Samuel le arrebató la carpeta y la abrió frente a los agentes. Ahí estaba, un documento firmado por mí, confesando un delito que no cometí. «Esto es suficiente», afirmó el agente. «Detenidos los tres», Héctor gritó. «Yo no sabía nada. Laura me obligó». Laura se burló. «Por favor, Héctor, eres tú quien empezó todo esto». La discusión se volvió un caos, pero los agentes actuaron. En minutos, Julián estaba esposado, Laura gritaba insultos y amenazas, y Héctor simplemente lloraba. Me acerqué a él. Por primera vez en meses. Lo vi vulnerable, pero ya no me importaba. «¿Por qué?», le pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué me traicionaste así?» Héctor levantó la mirada. «Tenía deudas. Llevaba tiempo. Pensé que podríamos salir de esta juntos. Yo ya no sabía cómo decírtelo. Una excusa más, una mentira más, una cobardía más. Ya no soy parte de tu vida», le dije con frialdad, y me alejé. Los agentes se llevaron a los tres. Pilar me abrazó fuerte. Samuel soltó un suspiro largo, aliviado, pero justo cuando creí que todo había terminado, mi celular vibró. Un número desconocido, un mensaje. «Esto no acaba con Laura. Hay alguien más». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero, y en ese momento entendí que aún faltaba una verdad más grande. Me quedé mirando ese mensaje como si fuera una bomba a punto de estallar. «Hay alguien más». Esas 3 palabras me atravesaron el pecho. Pilar se acercó de inmediato. «¿Quién te escribió? ¿Qué dice?» Se lo mostré. Ella frunció el ceño. «¿Alguien más? ¿Quién podría ser?» Ya atraparon a los 3. Samuel tomó mi celular y leyó con atención. Su rostro se tensó. «El número es privado. No se puede rastrear fácilmente». Levantó la mirada. «Fer, ¿recuerdas a alguien más involucrado en algún documento? ¿Algún asesor? ¿Amigo de Héctor? ¿Alguien más que haya aparecido en la historia del seguro?» «No», respondí con firmeza. «Solo Laura. Ella era la conexión». «¿Y si el mensaje es falso, un intento de asustarte?», preguntó Pilar. Yo quería creerlo. De verdad quería. Pero había algo dentro de mí, un instinto afilado por todos los golpes vividos en esos días, que me decía que no, que esto no había terminado. Decidimos volver al departamento de Samuel para analizar más a fondo lo que habíamos encontrado en la bodega. Ya eran casi las 2 de la tarde cuando llegamos. El cansancio me pesaba en cada hueso, pero la determinación seguía intacta. No iba a permitir que nadie más jugara conmigo. Samuel colocó todas las fotos y documentos sobre la mesa. «Voy a revisar los números de cuenta asociados. Tal vez por ahí encontramos alguien más». Mientras él trabajaba, Pilar me llevó a la cocina. «Fer, ¿cómo te sientes?». La pregunta me cayó como una piedra. Me apoyé en la barra y solté un suspiro largo. «Vacía», dije. «Esa es la palabra. Vacía». Como si todo lo que creía real se hubiera desmoronado. «Lo sé». Pilar me acarició el hombro. «Pero también estás fuerte. Más fuerte que nunca». Samuel no lo dice, pero sabe que sin ti nada de esto se habría descubierto. Me quedé callada un momento. Luego asentí. «Sí, y no me pienso detener ahora». Volvimos a la sala y Samuel nos hizo un gesto urgente. «Fer, encontré algo». Me acerqué.
Mi corazón empezó a latir con fuerza otra vez. Hay una cuenta donde se hicieron depósitos constantes desde la tuya y desde la de Héctor. Pero lo raro es que no está a nombre de ninguno de los implicados. Entonces, ¿de quién? Samuel me mostró la pantalla. Gabriela Méndez. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Evie. Mi sobrina, hija de mi hermana menor, la niña que ayudé a criar cuando su papá se fue. La misma que pasó meses viviendo en mi casa en abril del año pasado mientras buscaba trabajo. Eso tiene que ser un error, dije en voz baja, casi sin aire. Samuel negó con la cabeza. Es su número de identificación, su dirección. Todo, pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Me costaba incluso pronunciar las palabras. Pilar respiró hondo. Fer, no te queda más remedio que hablar con ella. Mi pecho se apretó de nuevo, pero asentí. Tomé mis llaves, mi celular y me dirigí a la puerta. Llegamos al departamento de Gaby en la colonia Doctores, en menos de 20 minutos. Toqué la puerta con fuerza. Gaby, soy yo. Ábreme. Hubo silencio unos segundos, hasta que al fin escuché el seguro abrirse. Gaby asomó solo medio rostro. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Tía, pensé que estabas en el hospital. Tenemos que hablar, dije entrando de inmediato. Ella cerró la puerta y se quedó inmóvil. Gaby, empecé con voz firme. ¿Estás involucrada en esto? ¿En el fraude de Héctor? ¿En las transferencias? Sus labios temblaron. Bajó la mirada. Yo sentí que el mundo se me partía en dos. Tía, yo no quería. Responde, dije con una voz que ni yo reconocí. Gaby rompió en llanto. Yo solo quería ayudar a Héctor. Él me dijo que estaba desesperado, que tenía una deuda peligrosa, que si no lo ayudaba podían hacerle daño. Tragó saliva. Me prometió que era temporal. Que cuando recibiera el dinero del seguro me lo devolvería todo. Me quedé congelada. Pilar, a mi lado, llevó una mano a su boca. ¿Así que tú recibías el dinero?, pregunté, tratando de no gritar. Gaby asintió entre sollozos. Yo solo movía los depósitos. Nada más. No sabía que iban a meterte a ti. Te lo juro. Mi estómago se retorció. Y Laura, ¿la conoces? Una vez la vi. Gaby se limpió la cara. Vino aquí. Le dio instrucciones a Héctor. Yo tenía miedo. Pensé que si decía que no, ellos. La interrumpí. ¿Ellos qué, Gaby? Ellos dijeron que si tú te enterabas, ibas a pagar las consecuencias. Y yo no quería que te pasara nada. La ironía me atravesó como cuchilla. Y aún así lo hiciste. Gaby cayó de rodillas. Perdóname, tía. Por favor. Me quedé mirando el techo, tratando de controlar la rabia, el dolor, la traición que se acumulaba en mi pecho. Otra persona a quien yo había ayudado. Otra persona que usó mi confianza como moneda de cambio. Pero entonces, respiré hondo, largo, como si sacara de mí todo el veneno de esos meses. Gaby, tienes que declarar, le dije con firmeza. Hoy mismo, si cooperas, pueden reducir tu responsabilidad, pero si te callas, vas a hundirte con ellos. Ella levantó el rostro, empapado en lágrimas. ¿Me vas a abandonar? La miré directo a los ojos. No, luego añadí, pero tampoco te voy a justificar. Ese mismo día llevamos a Gaby a la fiscalía. Su testimonio fue suficiente para cerrar por completo el caso. Laura, Julián y Héctor enfrentaron cargos de fraude, falsificación, amenazas y asociación delictuosa. Gaby obtuvo un acuerdo por cooperación. Yo me sentí libre, exhausta, rota en algunos lugares, pero libre. Un mes después, mientras caminaba por el Parque México, respiré aire fresco por primera vez sin sentir miedo. Samuel me llamó ese día solo para decirme, Fer, lo lograste. Y sí, lo hice, con dolor, con coraje, pero también con la claridad de que mi vida nunca volvería a ser usada por alguien más. Pilar me abrazó esa tarde y me dijo, eres una mujer fuerte, Fer. No lo olvides. Hoy, mientras escribo esto, sé que una parte de mí cambió para siempre, pero también sé que recuperé algo que creí perdido. Mi voz, mi valor, mi libertad, y sobre todo, mi dignidad.